preocupado con el movimiento otra vez de poner encima de la mesa la máquina del dinero a funcionar, 800.000 en Europa, 500.000 en Alemania añadidos. Obviamente, acabamos de salir de una crisis de inflación y ya queremos volver a otra. Esto parece que el señor Scholz quiere volver al viejo keynesianismo militar, o sea, de crear, digamos, de invertir en armas para crear riqueza. Y es una cosa ya que ya está superada, pero parece que todo el mundo vuelve, parece que hay que hacer algo, parece que hay que gastar, y al final siempre es lo mismo. Y no solo eso, es por las formas. Es decir, el Parlamento que va a votar esto es un Parlamento caducado. O sea, es un Parlamento que ya pasó por un proceso de elecciones y el resultado electoral ya fue otro. Y estás, digamos, rompiendo los esquemas casi legales, pero está rompiendo casi los esquemas simplemente porque le conviene al gobierno Scholz aprobar una mayoría, porque el Parlamento nuevo no apoyaría no tendría mayoría para hacer esta reforma constitucional, ¿no? Entonces, claro, y me preocupa porque antes si los alemanes hacían eso, problema de los alemanes, pero me temo que es problema de todos también. Creo que están perdiendo el sentido. Y parecía un señor sensato, por lo menos en estas cuestiones, están perdiendo el sentido. ¿Crees que hay un movimiento, o lo estabas apuntando, inflacionario con todo esto? Pues si tú metes en el sistema 800.000 millones por un lado y 500.000 por otro, ¿cómo consiguen que la inflación no repunte en ese entorno, aunque sea no en el corto y sí en el medio plazo? Pero ¿cómo consiguen evitarlo? Es lo mismo de siempre. Antes era por el COVID, ¿no? Fondos Next Generation, o como los fondos Next Generation no se gastaron todos, es parte de los fondos Next Generation, ahora van para defensa. Además, para defensa, ¿qué es defensa? A ver si me explico. Cuando hablamos de gasto en defensa, ¿está especificado en qué es? ¿Es hacer blindados, tanques, aviones o puede ser, yo qué sé, ciberseguridad o invertir en empresas tecnológicas del sector informático, cosas por el estilo, o hacer infraestructuras con la excusa de la defensa, ¿no? ¿Qué es eso? Al final es gasto público, va más alto. Pues digo que está perdiendo sentido porque no va a ser solo un gasto militar. Me temo que Scholz va a volver al keynesianismo otra vez. O sea, ya Europa está mal, aún cavamos más hondo para enterrarla más aún. Yo no entiendo. Estamos en declive y seguimos más. Claro, es una noticia que me irrita bastante, porque y no se le da mucha importancia, porque parece que no pasa nada. Pero si el país, digamos, que fue más sensato históricamente de Europa, ya abandona estos principios y se vuelve casi como los demás, pues mal, vamos, sobre todo porque estamos nosotros también en ese barco. El cambio de Donald Trump deja todavía más a la intemperie a Europa, es decir, ese movimiento a intentar reducir el gasto público, a intentar reequilibrar las cuentas, nos deja en una posición todavía más complicada como una de las principales zonas de gasto del bocado a nivel de economía mundial, sobre todo en Occidente. Pues que Europa tiene que seguir sus propios principios, no tiene por qué ver lo que hace Trump. Si Trump ajusta el gasto público y creo que hace bien ajustarlo, ¿no? En el sentido de que es una economía también sobreendeudada, como acaban de decir, pues Europa debería seguir más o menos el mismo camino y ser un poco más sensato y dejarse de aventuras y gastos, digamos, inciertos en cosas que no se sabe muy bien aún que se van a concretar, pero lo que estás buscando parece que es una excusa para gastar más dinero. Entonces, claro, pero gastar más dinero no quiere decir que tengas más cosas, es simplemente gastar más dinero, simplemente las cosas van a subir de precio. Seguramente la deuda se financia, ya no me pone de mal humor. Perdón. El comportamiento alrededor también de ese final del entorno de la guerra de Ucrania puede ayudar a Europa, sobre todo en vía energética. Ayer decía el comisario europeo de energía que si por él fuera no entraba ni un gramo de gas ruso, pero la realidad es diferente. El hecho de ningunear a Europa ya dice lo mucho que la poca influencia que tiene Europa en todo esto. Además es normal, vamos a ver, Europa y se dedica, pues esto, sí, otro día la ministra de Transición Ecológica decía que la propuesta de Europa era la Agenda Verde, muy bien, respetable. Que después estamos todo el día, pues esto con la transición energética, que estamos con los tapones de las botellas, está muy bien, ¿vale? Pero después, ¿por qué quieres pintar en cuestiones geopolíticas? Si no estás dispuesto a invertir o gastar nada en ese tipo de cuestiones, pues lo normal es que no te hagan caso después, no te puedes quejar después. Si lo tuyo es la Agenda 2030, es la transición ecológica, que repito, se puede discutir si es buena o mala, pero entonces no te quejas que no te llamen a otras cosas. Y si quien está sosteniendo la defensa de Ucrania en buena medida son los Estados Unidos, pues no te quejes si después si no te llaman. Acatar lo que te digan, supongo. Es normal. En todo ese aspecto, la política de defensa de Europa tiene que cambiar. Espero que no monten un ejército europeo. Creo que sería lo peor. Pero está todo, pues alterado. Están todos alborotados porque van a tener que pagar su defensa, claro. Y eso no estamos acostumbrados a eso. Entonces van a tener que traer fondos de otros sitios o bien
que lo que me estoy temiendo es que generen gran inflación al relajar los criterios de déficit, por ejemplo, o emitir deuda mutualizada, que es lo mismo que hacer inflación a todos los efectos, para financiar esos gastos. Otra vez es que ni se inmundiza. A ver, la paz es buena para todos. Habrá que ver en qué términos, obviamente, ¿no? Pero la paz es buena para todos. Y esto de que no entran en 2 gramos, yo digo que si hay paz, en 2 años está Putin recibido con bandas de música en todas las capitales de Europa. Y por supuesto el petróleo de Gazprom y todas las empresas que tienen ellos va a circular sin problemas. Y se reactivará el Nord Stream. No tenga la menor duda. No entrará, y al final estamos rearmándonos contra el que va a ser, no sé si por suerte o por desgracia, ya es otro debate, ¿no? Más bien por desgracia. El que va a ser un socio de Europa en unos años. El sistema de bienestar social, tal y como lo tenemos ahora, si va a invertirse en tanques y no en mantequilla, ¿va a sufrir? A ver, siempre hay que invertir siempre hay que optar entre tanques y mantequilla. No es que se puede financiar con inflación, porque la inflación al final va contra la mantequilla, en el sentido de que empobrece la población. Es decir, no hay una opción así que sea neutra, que podemos optar las 2 cosas a la vez. Hay que optar entre las 2 cosas, ¿no? Desde luego, si se opta en tanques, tarde o temprano se tiene que optar por reducir la mantequilla. Eso está claro. No caben las 2 cosas a la vez. O sea, todo gasto a mayores, gasto real a mayores, no gasto en dinero ni inflacional, gasto real, al final es la detracción de factores de producción cara a un sector o cara a otro, desde luego va a afectar no tiene que afectar necesariamente a otros sectores sociales, y me temo que siempre afectará a los más débiles. Preocupado entonces por la deuda, ¿no? Preocupado porque pueda esto, como Ray Dalio está diciendo también en Estados Unidos, dar un momento de... Bueno, Ray Dalio habla de infartar la deuda. ¿Crees que podemos estar en un entorno parecido en 2-3 años? Es como sigamos así, sí. Es que parece que no tiene fin esto. Además, ya se habla de, no sé cómo si se va a mutualizar la deuda a nivel europeo, que sería lo peor de lo peor. Pues ya no tendríamos escape, ya no tendría, digamos, un país individual en forma, digamos, de llevar una política económica perdón, una política financiera sana. Ya estaría sujeta a las directrices de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que es una cosa peligrosa. La deuda no se paga nunca, al final se pagan los intereses y eso se va lentamente acumulando. Ese es el problema. Por ejemplo, a mí una cosa que me irritó mucho hasta escribir sobre ello, que suspendieran unas elecciones en Rumanía porque supuestamente había interferencia extranjera. ¿Qué clase de democracia es esa? Que porque vengan unos cuantos twitters de fuera, porque te vengan unos medios de comunicación de fuera que te manden a un tal, ya cambian las elecciones. Entonces, ¿qué clase de electores estamos teniendo? Es decir, ¿qué piensan los políticos europeos que son los electores? Que son una especie de personas que lo primero que leen ya se lo creen, una cosa así, que a mí me indigna como ciudadano que piensen ese tipo de cosas, que suspendan las elecciones porque supuestamente llegan unos tweets de fuera. Otra cosa es que hubieran un fraude electoral, otra cosa, porque te manden tweets, que te manden información. Yo recuerdo bulos y cosas, recuerdo toda la vida. Pero yo creo que el ciudadano tiene suficiente criterio para discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. Y si no, entonces, ¿qué clase de sistemas educativos tenemos? ¿No? Porque al final es una cosa tras de otra. Claro que me irrita lo que digo, y lo dijo, es verdad, y porque tiene que andar a censurar medios, ¿no? Como si las masas vieran Sputnik o RT al levantarse por las mañanas. Es que es una cosa de locos. ¿Qué pasa? Que quieren las elecciones que salgan como quieran ellos. Y eso no puede ser. ¿Quiénes son presidente para decir que las elecciones no valen porque no salió lo que querías tú? Y ese antiguo comisario que dijo que están preparados para hacerlo en Alemania también, ¿no? Y es claro que es normal que se indigne. O sea, estamos luchando por la democracia para acabar con ella. Entonces, ¿qué es esto? Tienes que ver por qué votan los electores esas fuerzas. ¿Qué estás haciendo tú para que los electores voten ese tipo de fuerzas, no? Y eso es lo que no se quieren preguntar. Quieren seguir como si fuera antes, como si no pasara nada, como si hubiera una especie de consenso socialdemócrata de ese tipo de agenda, y que hay que seguir con él porque sí, y porque sí.